comisionados de la CIDH. Soy Iván Vascopé, abogado aquí de los peticionarios, y trabajo hace mucho tiempo con las organizaciones indígenas representativas y que realmente tienen estructura orgánica en Bolivia. Sobre las preguntas que hacían respecto a la consulta, yo me voy a referir, los compañeros van a hacer la ampliación sobre el proyecto mismo de carretera, pero por supuesto que esta consulta no cumple ningún estándar y salvaguarda de derecho internacional, y mucho menos la Constitución boliviana, que como decían los funcionarios de Estado, una Constitución del año 2009 que fue producto precisamente de un proyecto de ley que la propia CIDOB, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, presentó a la Asamblea Constituyente en el marco de 13 ejes temáticos. Entonces, en este caso, obviamente, la Constitución es una cosa, pero no se la cumple. En el marco de la consulta, quiero decirle, presidente y comisionados, el conflicto del Timnis, que data ya desde el 2006, más o menos, con ya movilizaciones y resoluciones de la autodeterminación de las 64 comunidades del Timnis que niegan este proyecto de carretera, nunca fue planteado en el marco de una consulta. Es decir, la octava marcha indígena del año 2011 y la novena marcha del año pasado nunca plantearon como mecanismo de resolución del conflicto la consulta, lo cual es totalmente falso. Lo que se ha planteado en algún momento fue la necesidad de tener mecanismos de coordinación recíproca con el Estado, y precisamente hemos tenido que acudir hasta este país y a la Alta Comisión Interamericana para poder decir que en Bolivia no hay una coordinación con los pueblos indígenas. La consulta que es hecho, por supuesto que como la información que hemos presentado no cumple absolutamente nada de los derechos consagrados en el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas. No tiene carácter previo, se hizo posterior a la información. Si hablamos de la capacidad o la cualidad de información, esta consulta no fue bien informada. La consulta ha radicado solamente sobre necesidades de desarrollo y una supuesta intangibilidad que de parte del Estado le han interpretado a las comunidades indígenas como si fuera inamovilidad absolutamente de todo, y que obviamente eso no es buena fe del Estado para hacer una consulta. En el marco de eso tampoco se ha respetado la estructura orgánica de las comunidades, no se ha respetado el cabildo indígena, sus normas y procedimientos propios, y el informe del órgano electoral da cuenta de eso. Gracias. Presidente, claramente está establecido que el proyecto es uno y atraviesa. No es que no hay proyecto ahí. O sea, hay proyecto y el proyecto se llama Carretera Peatonal San Ignacio de Mojo. En cuanto a cómo afectas, de acuerdo a lo establecido, claramente está definido que en el momento que atraviese el Parque Nacional hay una invasión de colonizadores, cultivadores de coca, y va a haber la invasión no solamente del cultivo de coca, sino la producción de cocaína. Entonces, además, los estudios ya están demostrados que más de 600.000 hectáreas se van a desboscar, y eso va a ser la desaparición de 3 pueblos indígenas. Para finalizar, presidente y la comisión, queremos manifestarle a ustedes con toda humildad que es el Estado plurinacional como promueve divisiones en nuestro país. Lo ha hecho de una manera muy interesante y estamos muy contentos nosotros que ustedes sean testigos de esa acción manipuladora que hace el Estado plurinacional en Bolivia, por lo cual nos encanta así que vengan los hermanos a pasear acá como corresponde, y todos los actos de su responsabilidad del Estado en los pueblos indígenas no es de nosotros. Señala el artículo 9, numeral 5, dice que es deber del Estado darnos salud, educación y trabajo, cosa que el Estado plurinacional a nosotros, para hacer un chantaje de mentira, nos lo ha volcado a nosotros, y por eso es que ha dividido a nuestros pueblos. Muchas gracias. Yo quisiera agregar, señor presidente, que en relación a la pregunta del comisionado Escobar Gil, no se puede decir que esta haya sido una consulta informada, porque los pueblos indígenas titulares del Timnis no han tenido acceso a los estudios de evaluación de impacto ambiental de la obra. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda hacer un análisis ecuánime del impacto de esta obra si no existe tal estudio? Es más, no existe siquiera licencia ambiental. Simplemente para cerrar, hay 2 recomendaciones que nos gustaría reiterar, que ya fueron señaladas por el presidente de la subcentral Timnis, don Fernando Vargas.
y es que en aplicación del artículo 41 de la Convención Americana, solicitamos respetuosamente a la ilustre comisión que solicita al Estado boliviano presente un informe detallado sobre las medidas relacionadas a la investigación por la represión policial en Chaparina, ¿no? Consideramos que ya van a ser 2 años de estos atentados y hasta el presente no existen responsables. Y finalmente volver a pedir por su intermedio al Estado boliviano que si se considera que la consulta se ha realizado en el marco de los principios de buena fe, verdad, transparencia, se invite a una institución independiente como la que usted preside para que desarrolle un informe in loco sobre la situación de los derechos humanos en el TICNIS. Gracias nuevamente por su participación. Señores peticionarios, tiene la palabra la delegación del Estado. Señor ministro. Muchas gracias. Afortunadamente, varias de las preguntas han sido respondidas por los mismos peticionantes, pero en términos de contradicciones, ¿no es cierto?